Desde Iztapalapa al planeta, Radio Utopix conecta. Legal, musical, cultural, radical. Ponte la frecuencia, esto te va a transformar. Enciende el dial que ya llegó el estío. Sin temas legales pa' que ites líos. Inmuebles, gerencias y tratos finos. Aprenden construyendo sueños, un mejor camino. Pues muchísimas gracias, amigos. Nuevamente tenemos aquí con el programa que estamos viendo un poquito de las madres. Entonces, pues mañana es 10 de mayo y pues quiero que nos hables un poco del tema de hipotecario. ¿Cómo puede afectar a una mamá cuando de pronto pues hay estas cosas que hablamos de la perspectiva de género que ya no puede pagar y que sí en tu juzgado? O sea, por eso quiero que hayas venido a nuestro programa, muchísimas gracias, pero que nos hayas platicado un poco de cómo afecta a una mujer un juicio especial hipotecario. Claro, y es muy importante el término que utilizabas antes de salir del aire, que era la violencia patrimonial, ¿no? Esa violencia que se ejerce en los recursos, en los bienes de las personas, y desafortunadamente a veces las mujeres siguen siendo un grupo vulnerable, ¿no? Que históricamente ha sido discriminado y que ha sufrido las consecuencias de pues esta cuestión patriarcal, ¿no? Que se ha manejado en nuestro país. Y por ejemplo, muchas veces ambas personas, mujer y hombre, están pagando el bien inmueble hipotecado, tienen algún problema y resulta que, por ejemplo, el hombre ejerce violencia porque ya no deja vivir a la mujer en el bien inmueble hipotecado, ¿no? E incluso a los hijos. O muchas de las veces pasa que los dos sacaron el crédito y el hombre deja de pagarlo, pero con tal de afectar a la mujer. Eso es algo muy interesante porque de pronto estos hombres que son relaciones tóxicas y que tocas un punto medular porque dices, bueno, yo me enojo contigo, pero también tengo hijos, ¿no? Y entonces, exacto. A ver, si yo dejo de pagar la hipoteca como hombre o ya me salgo de trabajar para que no me den pensión, bueno, no te dé pensión y tal, pero pues tus hijos, y también existen otros tipos de violencia, ¿no? La violencia vicaria, etcétera. Entonces, quiero justo que desde esta perspectiva como juzgador, como juez, nos hables qué impacto han tenido estas mujeres en tu juzgado y cómo, sé que obviamente decías hace rato que eres imparcial como juez, no puedes estar como a favor o en contra, pero cómo puedes como apoyar en ese sentido cuando ves como una injusticia hablando de machismo y patriarcado en México. Claro, es muy importante que cuando tengamos un asunto así juzguemos con perspectiva de género. La perspectiva de género es una herramienta metodológica para proteger justo a las mujeres cuando estén en desventaja. Y uno de los principales puntos de la perspectiva de género es creerle a la mujer, ¿no? Yo tuve un asunto en donde la mujer fue directamente a hablar conmigo y cuando yo la vi, ella se puso a llorar, me empezó a platicar efectivamente que había sido víctima de violencia, que la persona demandada había sido su expareja, pero que incluso ya la había amenazado de muerte a ella, a sus hijos. Entonces ahí lo que tenemos que hacer los jueces es tomar medidas precautorias para efecto de proteger a la mujer, ¿no? Por ejemplo, en ese caso recuerdo yo que decidí hacer un ajuste al procedimiento en el sentido de que ellos no se podían juntar en una audiencia. La mujer estuvo violentada y cuando fue la audiencia, la mujer estuvo por medio de la plataforma Zoom llevando la audiencia para evitar el contacto con el hombre, ¿no? Y que este hombre la pudiera insultar, la pudiera violentar física, psicológicamente. Entonces es muy importante eso, ¿no? Ajustar el procedimiento para que se proteja a la mujer, no para dejarlos en desventaja o darle más prerrogativas a la mujer por el solo hecho de ser mujer, sino porque estamos viendo que aquí puede haber estereotipos de género, ¿no? Cuando el hombre, por ejemplo, viene y te contesta una demanda en donde se estás escudriñando una cuestión patrimonial, ¿no? Y te empieza a decir, es que juez, ¿cómo crees que yo iba a pagar si ella tuvo un caso, no, madre soltera? Yo pues casi dice la recogí con sus hijos, y de dónde crees que ella podía pagar el crédito. Evidentemente yo, que soy el hombre, soy el fuerte, fui el que la pagué. Y pareciera mentira, pero así lo decían en la contestación de demanda, ¿no? Sí, incluso justo hablando de perspectiva de género, o sea, no puedes decir, y la violencia patrimonial es algo muy complicado, a ver, amigas y amigos que nos escuchan, o sea, no solo el 10 de mayo es vamos a festejar al restaurante, ¿no? Y ya mañana
sigo con la violencia, ¿no? La violencia no solo son golpes, sino justo la patrimonial es, o sea, todos los bienes están a mi nombre y a tuyo pues ninguno, porque eres mujer, porque es ama de casa y entonces no tienes trabajo, comillas, en realidad eso no existe, porque pues sí hay trabajo detrás, pero no tienes un tema remunerado y por ese tema no puede pagar la hipoteca y entonces si se va el señor, pues entonces ¿con qué paga, no? Exacto, ¿no? Y lo típico que a veces muchos hombres dicen, no, esta es mi casa y si no quieres vete. Y no, debemos de valorar el trabajo de la mujer que hace en el hogar, ¿no? Que hoy en día incluso hasta es mayor, ¿no? Porque muchas mujeres ya trabajan y aparte hacen las labores del hogar, ¿no? Lo ideal sería pues que si ambos trabajamos, ambos también hagamos labores del hogar. Entonces esos puntos también en donde el hombre dice es mi casa y si no te parece vete, no están valorando que efectivamente los dos están cooperando para esa casa. La casa es de las dos personas porque cada una pone lo que desde su rol está estableciendo. Entonces quiero que nos hables un poco justo de estos procedimientos, nuevamente tocando el tema del juicio hipotecario, porque también pues existe un grupo vulnerable que justo con el nuevo código pues se supone que está siendo más incluyente, ¿no? Y uno de ellos es pues qué pasa con los adultos mayores o platícanos un poco de la hipoteca reversible, que es algo novedosísimo que aquí nos dijo el juez que existe, y cómo puedes ayudar a los adultos mayores, porque ya a veces pues las pensiones que hoy en día pues dan ya son muy poquitas y entonces finalmente a lo mejor tienen la casa que sí pago con un crédito que no se remite del banco porque no pago a tiempo, pero pues ya no tiene como mensualmente porque a lo mejor su pensión es de 5,000 pesos. Es muy importante, desafortunadamente igual los adultos mayores, que son las personas que tienen 60 años o más, pues sufren violencia también, ¿no? Los vamos, o sea, las familias a veces los van olvidando, a veces los van viendo hasta como un estorbo, ¿no? Así lo dicen. Y es importante ver que a partir de 2017 aquí en la Ciudad de México se estableció en el Código Civil lo que es la hipoteca inversa. ¿Qué es una hipoteca inversa? El adulto mayor ya tiene una casa, ya la pagó, es suya, es de su propiedad. Pero esa casa la puede ir e hipotecar ante una institución de crédito. ¿Por qué se llama inversa? Porque en una hipoteca normal generalmente yo pido un crédito para comprar una casa. Acá ya tiene el adulto mayor su casa, que es el bien en donde vive o es de su propiedad, y va con el banco a pedir que se hipoteque, es decir, la deja en garantía. Y lo que hace el banco es como darle una pensión, es ¿no? como darle una pensión. Pero ¿qué pasa? O sea, entonces pasa 10, 20 años y se muere o ¿qué sucede ahí? Ahí es importante. Cuando la persona fallece, los que podrían ser herederos tienen la opción de pagar la hipoteca para que ellos hereden el bien inmueble, o bien de ya no pagarla y que el banco se adjudique el bien inmueble. ¿Y qué bancos manejan esa hipoteca inversa? Puede ser cualquier institución de crédito. ¿En la actualidad? ¿Por tu experiencia cuál ha sido? En la actualidad, fíjate, algo que quiero recalcar es que en mi experiencia la hipoteca inversa casi no la he visto. Por eso creo que era importante tocarlo aquí. Las personas no sabemos eso, ¿no? Los adultos mayores no sabemos que yo puedo ir hipotecar mi patrimonio para que ese periodo que me quede de vida yo tenga de dónde vivir, porque al final de cuentas pues ese patrimonio yo lo hice, ¿no? Y me lo puedo gastar. Ya si mis herederos quieren recuperarlo, quieren heredarlo, pues podrán pagar mi hipoteca. Es muy poco lo que se sabe de la hipoteca inversa. Entonces, me parece que Santander es uno de ellos, pero me parece que todos te pueden dar esa apertura de una hipoteca inversa, pero sí hay mucho desconocimiento de las personas de esta figura jurídica. Y hablando nuevamente de estos pues procesos que tienen que ver con el juicio hipotecario, ¿no? O sea, muchas personas en la pandemia se quedaron sin trabajo o les recortaron el sueldo o de pronto tienen estos salarios mixtos que en teoría, ¿no? Tú eres juez, pero pues ya no podrías tener un outsourcing, pero sigue pasando, eso solo pasa en México. Entonces, pues tienes un crédito mixto, ¿no? Y entonces a veces ganas más, ganas menos. Entonces, bueno, justo quiero que nos platiques como paso a paso aquí para nuestra audiencia que no son abogados normalmente, cuáles son estos procesos y en qué momento como la red flag de, oye, ojo, cuidado amigo, amiga, puedes perder tu casa. ¿Desde qué momento puedo perder mi casa? Desde que yo incumplo.
tengo que ver, se los repito, si yo ya estoy, no tengo dinero para pagar porque perdí el empleo, porque se vino la pandemia y ya no pude generar el ingreso, por cualquier motivo, yo les recomiendo que busquen una reestructuración con el banco, pero que esa reestructuración busquen asesorarse, ¿no? En la medida de lo posible. ¿Por qué? Porque también esa reestructuración muchas de las veces puede ser no benéfica si no están asesorados. El banco, por ejemplo, les puede pedir algún fiador que amplíen esa garantía con alguna otra persona, puede ponerles intereses mayores, entonces hay que tener cuidado y que esa reestructuración, les digo, pues sea benéfica para tanto el banco como para ustedes, ¿no? Acabas de mencionar algo muy interesante sobre justamente en el momento del incumplimiento yo puedo estar como en la rayita para perder mi casa, pero esto que de pronto algunos clientes me lo han dicho, algunas personas de aquí en Iztapalapa o algo por el estilo, decías del Infonavit, o sea, que justo como decía, pasó en la mañanera, de que estaban demandando, ¿no?, a las personas por no pagar su casa y pensaban que como Infonavit se supone que es entre tripartita, gobierno, ¿no?, trabajadores y iniciativa privada, entonces pues ya no pagaban, ¿no? Uh-huh. Pero pues que nos digas justo que eso sí puede pasar, o sea, porque decían, bueno, es que no les van a quitar su casa, pero es que también es una institución de crédito el Infonavit. Sí, de hecho puede pasar y es muy importante. Por ejemplo, yo cuando llegué al anterior juzgado, que llegué en 2022, vi algunos asuntos en donde precisamente no se había notificado lo que nosotros llamamos emplazado de manera correcta a la persona. ¿Por qué? Porque debe de haber ciertos requisitos para notificarlo, ¿no? Entonces, de oficio yo como juez puedo nulificar esa actuación y mandarla a reponer. Pero también si ustedes, por ejemplo, fueron demandados, porque suele pasar, pero jamás les notificaron, o sea, ya cuando se dieron cuenta, incluso ya están por lanzarlos y ustedes dicen, oye, pero jamás supe que tenía que ir a contestar una demanda, pueden checar ese emplazamiento, es decir, cuando les fueron a avisar que había una demanda en su contra y que tenían que contestarla, y pueden nulificarlo en cualquier momento. Eso es importante referirlo, ¿no? Y entonces estos pasos, ¿cuáles serían? Digo, ya dijimos que podemos perderla en cualquier momento, pero ¿qué tendría que hacer el banco? ¿Me notifica? Después, ¿cuáles son los plazos para que yo pueda, pues sí, a lo mejor decir, bueno, pues hago una reestructura? ¿O cómo es esto para que nuestra audiencia pues lo sepa? Miren, una vez que está la demanda, los va a ir a buscar un funcionario judicial. Eso es muy importante, porque también a veces hay malas prácticas en donde no es una persona del juzgado, sino del despacho que los está demandando y los quieren amedrentar, que ya hay una demanda. No, tiene que ser una persona que se va a identificar con ustedes como una persona que trabaja en el Poder Judicial, ya sea de la Ciudad de México o del estado en donde estén. Y muy importante, les va a otorgar el término de 15 días para contestar conforme a las disposiciones que hoy estamos aplicando, que es el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ustedes van a tener 15 días hábiles, es decir, sin contar sábado y domingo o días feriados en donde no trabaje el tribunal, para ir y contestar, ¿no? Ahí es muy importante lo que les decía, que se asesoren, y yo creo que desde ahí, si su punto es llegar a una reestructuración o un convenio, podrían establecer ahí pues esa propuesta sin dejar de contestar, porque eso es importante, ¿no? Y ya de ahí, una vez que contestan, ustedes también podrían contrademandar, porque por ejemplo, ¿qué casos yo he visto en donde las personas pueden ganar un asunto, lo que nosotros llamamos la prescripción? Y eso quiero que quede bien para los que nos están escuchando. Pero justo, a ver, o sea, si yo estoy con una hipoteca, pues ¿cómo puedo ganar una prescripción? Porque se supone que hay una hipoteca que hay en primer grado, ¿no? Ok, me refiero a una prescripción negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que por el paso de 10 años que el banco no me cobró, ya caducó, prescribió, que es el término correcto, esa deuda. Es decir... Perdón, esto justo es algo muy interesante porque de pronto se ha visto que Serfín, ¿no?, que ya no existe Serfín, entonces pues ya perdió la cartera, no sé qué, entonces nadie me notificó por esos 10 años y ya la tiene y me está cobrando bajío después de 15 años. Exacto. Entonces ahí, ¿cómo puedo yo decir, oye, pues ya no existe mi primer deudor o G-Money, ¿no? Todos estos bancos que se fueron a la quiebra. Exacto. O hipotecaria su casita o algunos. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta para que también pues no me vean la cara? Si en 10 años a mí no me cobraron, ¿verdad?
nunca se presentaron a requerirme de pago ni me demandaron, esa deuda ya está prescrita, es decir, es una sanción a esa persona que te podía cobrar porque en 10 años no lo hizo, y entonces también las personas tenemos que tener seguridad jurídica, ¿no? Imagínense que nos pudieran cobrar en 10, 15, 20, 30 años, pues siempre estaríamos con la zozobra de cuándo me van a cobrar. Entonces, si 10 años ustedes no han pagado, no les han requerido, No importando si es Infonavit, banco, Fobiste. no importando quién sea, Okay. 10 años pasados sin que les hayan cobrado su crédito hipotecario, pueden prescribir, e incluso a veces ustedes pueden demandar esa prescripción para que les cancelen la hipoteca y ya no esté ese bien grabado o hipotecado por ustedes, ¿no? Sería una de las cuestiones al contestar la demanda. Ok, y otros tips que nos puedes dar justo, o sea, ya estamos como en este proceso, ¿no? Que ya nos requirió un funcionario del banco, vamos a ver si podemos pagar o no, pero quiero que justo a toda nuestra audiencia que nos digas, a veces dices, oye, yo le pedí al banco 3 millones, yo solamente le debo 500 o 200 y ya me está requiriendo el pago y no lo tengo y puedo perder mi casa solo por no dar esos 200 y yo ya le pagué 3 veces lo que me prestó. Exacto, ¿no? Otro tip importante es observar si los intereses que ustedes pagaron no eran usurarios. ¿Qué llamamos nosotros a la usura? La explotación del hombre por el hombre, un aprovechamiento en donde el interés era demasiado alto, ¿no? Como los créditos impagables de UDIs o de salarios mínimos que subían su vida. Exactamente, ¿no? Aquí va más enfocado a los intereses y ahí puede haber una reducción, ¿no? Decirle al juez, ok, si debo, si saqué el crédito, y entonces lo que te pido es que pues sea justo, ¿no? Que yo no pague intereses que sean exorbitantes, ¿no? Entonces sería uno de los puntos. Si yo, por ejemplo, hay muchas veces lo que he visto en la práctica, que ustedes ya habían hablado con el banco, les han hecho una reestructuración del crédito y aún así viene y los demanda. Es importante que ustedes guarden todos los documentos que les lleguen del banco. Desde el primero, a veces no encontramos ni nuestro contrato de crédito, ¿no? Ni nuestra escritura, sé que la firmé, sé que me la dio el notario, pero quién sabe dónde la guardé. ¿Y cuál es el proceso en tiempos? O sea, donde dices tú, me preocupó muchísimo cuando dices, yo puedo, o sea, me pueden desalojar, ¿no? Porque a lo mejor que te decía, solamente debo 200,000 pesos y le pago, o sea, mi crédito fue 5 millones, pero sí con esa cantidad, sí me puede demandar, sí me pueden con esto echar ante mi casa. Sí, y aparte algo importante va a ser que si ustedes no pagaron, adquirieron un adeudón, generalmente ellos van a ir cuantificando intereses, bienes convencionales, etcétera, y al final ustedes van a perder el dinero que sí pagaron y su bien inmueble, ¿no? Entonces no va a haber una recuperación, y por eso insisto, es importante la reestructuración, ¿no? Y más o menos quieres más o menos saber cuánto tiempo, ¿no? Un juicio puede durar más o menos de 3 a 6 meses, ¿no? Depende, pueden durar más, porque va a depender mucho. Por ejemplo, si yo no encuentro a la persona que estoy demandando para notificarle y me tardo ahí 2, 3, 4 meses, pues ya se alargó el juicio, ¿no? Claro. Pero sí, de 3 a 6 meses podríamos tener una sentencia a lo mejor de primera instancia, después segunda instancia, después incluso el amparo, pero sí, ¿no? Si yo debo y me condenan tarde o temprano, puede haber ese punto de que me terminen desalojando de mi bien. Digo, si es un lanzamiento forzoso, porque pues digo, puede ser que Por tu yo... experiencia sí ha pasado, ¿no? Sí, Claro, no, o y sea, es lo más lanzar. común, ¿no? Pero, a ver, hablas también de algo que sucede en la práctica cotidiana. Por ejemplo, yo como inmobiliaria, pues de pronto tienes clientes que tienen Cofinavit, por ejemplo, ¿no? Infonavit, el banco, Fobiste, el banco. Entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de un juicio especial hipotecario y ya le pagué al banco, pero no le pago al Infonavit, o ya le pago al Infonavit y no al banco? O sea, hay como, porque se supone que hay 2 hipotecas, ¿no? O sea, hay una en primer grado y una en segundo. Pero, ¿hasta qué punto puedo perder el inmueble? Porque, o sea, yo dices, bueno, es que no te he pagado a ti Santander, pero a ti Infonavit sí, entonces no puedes dividir la casa de, pues lanzo la mitad de la casa, ¿no? Exactamente. Yo mientras no le pague a uno a otro, ambos pueden ejercer su derecho de demandar. De hecho, cuando hay este cofinanciamiento, se tiene que mandar a llamar a la otra persona, a todas las personas que tengan también un derecho a un crédito, una garantía real, se les tiene que mandar a llamar para que deduzcan. Por ejemplo, yo soy, no sé, Banco Santander y vengo a demandarte el pago del crédito garantizado con hipoteca,
pero también Infonavit participó, entonces te pido que lo notifiques como diverso acreedor para que haga valer sus derechos. Ya si ese diverso acreedor no viene y se apersona al juicio, bueno, va a seguir el juicio y obviamente ya perdió su derecho para hacer valer lo que él quisiera, ¿no? Si era primero, segundo, tercer grado, etcétera. Pero ¿qué va a pasar? Lo mismo, o sea, el inmueble al final de cuentas se puede, pues, ejecutar, se puede adjudicar, se puede... Pero, perdón, ¿puedes adjudicarte si ya pagaste una hipoteca? O sea, ¿solo te falta la otra? Lo que pasa es que en realidad el inmueble está hipotecado en su totalidad para ambos, ¿no? Y ambos tienen el derecho total para ejercitar esas hipotecas cada uno. Pero si a ninguno de los dos les pagas, ¿qué pasa? O sea, Sí. solo hay un inmueble. Si a ninguno de los dos les pagas, entonces los dos te pueden demandar o demandarte uno y venir el otro, y entonces ahí sí ya viene el grado de prelación. Primero se le va a pagar al que esté en primer grado y si alcanza al segundo. Si ya no alcanza, pues ya se quedaron así, porque algo muy importante que también le quiero comentar a la audiencia es que cuando nos demandan en un juicio especial hipotecario, si por ejemplo mi deuda al final sale en 5 millones y el inmueble, que es algo muy importante también cuando ya se evalúa y todo eso, pues generalmente el avalúo es menor, ¿no? Y se va reduciendo conforme se va sacando a remate, lo que llamamos salmonedas. Entonces a lo mejor el inmueble cuesta 2 millones, mi deuda es de 5 millones. Solamente se podrán cobrar en ese juicio hasta donde alcance el inmueble. El remanente ya no me lo pueden cobrar en ese juicio. Sí podrían promover otro juicio para cobrarme el remanente e irse por más bienes que tenga, pero en un juicio especial hipotecario el único objeto es cobrarme con el inmueble que se me dio en garantía. Hablas de un avalúo. Cuando obviamente hay un crédito hipotecario, pues siempre el banco o el Infonavit te pide un avalúo que es la garantía del inmueble. Pero cuando ya nos vamos a un juicio de remate hipotecario, también se te pide un avalúo y donde dices tú en la negociación con el banco, dices, bueno, ya, del avalúo cuesta 5 millones, pero a mí nada, me debes 500, págame esto, ya me doy por finiquitado, te meto a buró, lo que sea, pero ya no te estoy pidiendo todo. ¿O cuál es este convenio que tú hablas de que puede llegar al banco, de que si mi deuda inicial, o sea, lo que yo le debo así, con tu interés, es 1 millón, pero cuando hago esta reestructura, te digo, bueno, ya págame esto y ya, porque justamente eso es lo que hacen, ¿no? Sí, podría ser, por ejemplo, reestructurar el crédito en condonar una parte del adeudo. ¿Sabes qué? Debes 2 millones, te voy a condonar 300,000 pesos, ¿no? Reducir los intereses, a lo mejor condonar intereses, a lo mejor no condonar nada, pero darte un plazo mayor o que los pagos mensuales sean menores. Es decir, eso ya se tendría que pactar conforme a ambos, ¿no? Lo que le convenga a cada uno de ellos en esa reestructuración. Ya cuando está la sentencia firme y estamos en una ejecución de la sentencia, ahí también podríamos llegar a una negociación, aunque ya sería únicamente sobre lo condenado por el juez. Ok, y bueno, ya vinos platicando un poquito de tu experiencia con un juicio hipotecario en tu juzgado. ¿Cómo has afrontado esto? Porque bueno, también un poco es como la carrera judicial. Ahora ya las personas no vamos a, más bien vamos a votar, ¿no? Por jueces, magistrados, ministros, y pues que estén preparados, que vean, ¿no? Háblanos un poquito de tu carrera, de qué has hecho, cómo has llegado a porque también, bueno, hay un fake news, hay desinformación de que casi compadrazgos y ya llegaste después. Y bueno, y posteriormente hablando de tu experiencia con estos juicios. Sí, pues fíjense, yo soy el único abogado que hay en mi casa. Bueno, que había actualmente, les presumo, y aprovechando que es Día de las Madres, que mi mamá se graduó hace 2 años como abogada, a sus 60 años, porque siempre fue su sueño ser abogada. Pero anterior a mi madre yo fui el único abogado. Me formé en el tribunal pidiendo la oportunidad desde meritorio, que es ir a trabajar sin recibir un sueldo, pero con las ganas de aprender. Entonces la carrera judicial es importante. Yo la he recorrido prácticamente toda. Siempre les digo, lo único que no fui fue actuario, pero fui desde meritorio, administrativo especializado, técnico especializado, pasante de derecho, secretario de magistrado, jefe de área pedagógica de una sala civil. Hice funciones de secretario conciliador, de secretario proyectista de primera instancia, de secretario proyectista de sala. Posteriormente fui en 2022 nombrado juez gracias a concursos de oposición. ¿En dónde estudiaste? En la UNAM, en la FES Aragón, y actualmente soy juez oral civil. Entonces yo considero que sí es importante la carrera judicial
porque como en todo nos vamos formando, nos vamos especializando. Por ejemplo, si yo quiero ser carpintero, no me van a pedir que el primer día les haga la mesa más hermosa del mundo, ¿no? Tengo que ir aprendiendo, a lo mejor me voy con un carpintero, me va enseñando desde cómo poner un clavo, desde cómo barnizar, y con el tiempo voy adquiriendo esa experiencia, ¿no? Sobre todo esto que mencionas de tener una carrera judicial sólida, porque si vamos a votar, pues tenemos que votar porque ya esté como empapado del sistema, de todo, porque si vamos a ser juzgadores, y el caso de digo, tú eres juez civil oral, pero también el caso de la libertad en temas de juicios penales y cosas así, o el tema de la perspectiva de género, o sea, tú eres algo tan complicado, digo, si eres imparcial, pero pues puedes dejar a alguien en la calle, ¿no? O sea, si no juzgas bien, ¿no? Y claro, dices, no, pues tiene razón el banco, sáquenlo, y tú ves cuando la gente llora y está sacando sus cosas, ¿no? Y las tiran en la calle, claro. Entonces, quiero también que nos platiques un poco al respecto de los momentos, digo, no, obviamente no sin nombre ni apellido, pero más complejos que te has enfrentado en la carrera judicial en este tema de juicios hipotecarios especiales. Fíjense, hablando de este juicio hipotecario, recuerdo mucho el asunto de un señor en donde precisamente su crédito ya había prescrito. Él vino y contestó y dijo, oigan, sí es cierto, sí saqué el crédito, sí debía, pero van casi 15 años que no me cobran. Entonces, eso es un derecho de él, es decir, yo por seguridad jurídica, pues di por muerto ese crédito, y por eso yo ya no lo pagué, porque tú no cumpliste con tu obligación de cobrarme. Entonces, ahí, fíjense, yo estaba en salas. ¿Qué hago en salas o qué hacemos en salas? Pues revisar las sentencias de los jueces. Por ahí hay un artículo en donde dice que el contrato con un estado de cuenta certificado por el contador del banco hace prueba plena. ¿Qué hizo el banco muy listo? Dijo, no es cierto, ¿no? Contestó la reconvención, es decir, la contrademanda del señor, porque este señor al año 9 me hizo un pago y interrumpió la prescripción. Entonces yo en sala, analizando esa sentencia, dije, es que esto no es justo. O sea, y yo no le creo al banco que justo al año 9 el señor, sabiendo que ya podía prescribir su crédito, le haya hecho un pago después de que llevaba tanto tiempo, ¿no? Y otra vez se venía el segundo periodo para que pudiera él prescribir, y otro pago, ¿no? Entonces ahí yo hice un análisis importante, la argumentación que uno aprende a hacer en esta carrera judicial, y dije, si bien es cierto, ese estado de cuenta y ese contrato hacen prueba plena en un hipotecario, eso es para que el banco pruebe los saldos, pero no para que prueba la interrupción de la prescripción, porque si no, ahí le estaríamos dejando el hecho de probar a una sola de las partes, ¿no? O sea, el banco puede poner en su estado de cuenta que le haga el contador que hizo un pago tal día, sí, claro, y eso es una prueba unilateral que solamente estaba haciendo él. Entonces le dije no, y decreté la prescripción en favor del señor, que ya no tenía que pagar ese inmueble hipotecario. Obviamente se fueron al amparo y este asunto llegó hasta la corte, y la corte emitió una jurisprudencia en donde efectivamente estableció que en cuestiones de prescripción negativa, el estado de cuenta que hace el banco, como él lo hace solo de manera unilateral, no puede probar esos pagos, más aún que el banco tiene otros medios para acreditar que hubo pagos, ¿no? Por ejemplo, pedir un informe al Banco Nacional de México, los famosos sets que nos arrojan cuando pagamos, y no nada más el estado de cuenta del contador, ¿no? Y ahí uno se siente bien porque uno siente que aplicó justicia, ¿no? Que en realidad estamos haciendo nuestra función que nos dio la sociedad. Pues muchísimas gracias, de verdad, el programa da para mucho más. Ojalá puedas acompañarnos otro día para que hablemos justo del tema de, pues, de remates hipotecarios, de tips para toda la gente de Iztapalapa, para el mundo que están aquí en Radio Topic. Y nada más quiero que en un minutito rapidísimo nos puedas resumir como qué nos puedes dar de información de valor, y sobre todo para ti, mamá, que nos estás escuchando, ya sea mamá joven, grande, etcétera, en relación a este tema de la justicia, de que pueden sí creer en ella y pues que no dejen perder sus inmuebles, porque es muy importante llegar a la negociación, porque yo creo que en algún momento, así en un minutito rapidísimo nos dicen que ya estamos a nada de entrar el programa, pero que nos digas que a veces también es bueno contestar, porque a veces dices, es que ya no contesto y me voy así como me escondo, pero eso no es una solución. Sí, a veces nos gusta evadir los problemas, ¿no? Ya me demandaron, me olvido, dejo la demanda y tirada, ¿no? No, hagan frente a eso, no dejen perder su patrimonio,
Si ustedes pueden, paguen de manera puntual, y si por alguna razón extraordinaria no lo hicieron, les digo, busquen la forma de contactar al banco, pero sobre todo asesores. No les digo, hay no solamente la Defensoría Pública de Oficio, sino también asociaciones civiles en donde los pueden apoyar. Entonces, no dejen caer su patrimonio, porque creo que a todos nos cuesta mucho el pagar una hipoteca, el pagar un crédito, y aparte es nuestro hogar, y eso es importantísimo porque ahí tenemos muchas vivencias. Entonces yo los invito a que se asesoren, y pues un gusto estar aquí, un gusto estar en Iztapalapa, y pues en Radio Utopics, por seno.fm, ¿verdad? Que por cierto está hermosa la Utopía, ¿no? Que ojalá y la puedan visitar. Y acuérdense que yo estoy también a sus órdenes, soy Jorge Ortega Camacho, y me pueden seguir en mis redes sociales, en las que estoy así como Jorge Ortega Camacho. Ok, muchísimas gracias. Pues en todas tus redes, ¿cuáles son? Para que te puedan seguir, en dónde te pueden contactar. Si ustedes, bueno, para que vean, es un juez cercano a la gente, y no aquí de Iztapalapa para el mundo, aquí en Radio Utopics, y pues nos dio información de valor que creo que, aparte de toda su carrera judicial, es increíble. Exacto, estoy principalmente en YouTube, en TikTok y en Facebook. Ahí me pueden encontrar como Jorge Ortega Camacho, y de hecho pues soy vecino de aquí, ¿no? Estoy en los Reyes La Paz, que es un municipio contiguo también a Iztapalapa, que por supuesto es grandísima, pero con todo gusto estoy aquí. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día desde Iztapalapa para el mundo. Soy Matilde Lara, y pues también me pueden seguir en mis redes sociales como Matilde Lara, en TikTok, Instagram, YouTube, aquí en Radio Utopics. Hasta luego. Hasta luego. Ay, muchas gracias, Martín. Nos ha hecho el paro porque nos aventó otra media hora, porque ya a cortar en los 20 minutos. Ay, gracias. Oye, ¿cómo está tu amiga? Bien, ¿Sí? justo hoy fuimos a nadar y a desayunar. Ajá. Hoy, porque Sí, me estaba acordando y dije, no me acordaba si nos habíamos conocido en Chiapas o en Oaxaca. Huatulco. Pero fue en Oaxaca, ¿no? Que fuimos Ajá, a las playas. A las y todo playas, eso. a ahí. Ay, sí. Antes de que pasara todo esto de la reforma, ¿no? Apenas comentábamos, Sí, me acuerdo un poco de que justo hablábamos a de lo que mejor sí sí iba a está pasar. como- Ay, y sí pasó. pero cierto, está muy pesado todo. Pero pues ya está complicado. Pero pues bueno, pues hay que avanzar al respecto. Sí.